específicamente de insuficiencia cardíaca. Ya empezó todo esto a mi compañero Luis con las infecciones respiratorias y continuamos con esto. Entonces, en principio, nuestro objetivo va a ser como rivalizar con el ProBNP, que es el clásico marcador que utilizamos al menos en urgencias hospitalarias para valorar tanto el paciente, para valorar tanto el diagnóstico como la evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, nuestra pregunta pico constaría de aquellos pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y lo evaluaríamos con el colegio pulmonar comparándolo con la medición de los niveles de ProBNP, tanto como marcador diagnóstico y pronóstico. Y con ello valoraríamos la precisión diagnóstica, su correlación con la congestión pulmonar y el impacto en el manejo clínico y en los resultados del paciente. Nuestro objetivo sería comparar la utilidad diagnóstica y pronóstica de la eco pulmonar con los niveles de ProBNP. ¿Vale? Entonces, este es un poco el inicio que voy a seguir. Y para empezar, pues, al principio la ecografía pulmonar, dentro de todo el ámbito de la ecografía, era algo que se veía como absurdo, entre comillas, porque tenemos dos de los principales obstáculos en la ecografía, que son el aire y los huesos, que son los dos principales componentes de un pulmón. Entonces, en 1990, el señor Daniel Lichtenstein, fue un intensivista francés, fue el que asentó las bases sobre la ecografía pulmonar, se considera el primero, y su aplicabilidad y todo lo que serían los parámetros a medir. Y a partir de ahí, esto ha sido una evolución rapidísima hasta el punto de que se le denomina como el nuevo endoscopio en algunos servicios como son la cardiología y la neumología. En las últimas publicaciones, como en 2021, la tenemos aquí, que aseguran que en un aprendizaje de 2 horas con los residentes, aseguraban una buena fiabilidad y una buena precisión de esta técnica para valorar cualquier hallazgo en ecografía pulmonar, que ya ahora iremos viendo. Entonces, la insuficiencia cardíaca es una de las patologías con mayor prevalencia en nuestro medio y la principal causa de ingreso hospitalario en España, con las consecuentes tasas de mortalidad. Entonces, en los últimos tiempos ha habido un cambio en el entendimiento de esta patología y lo que al principio tenemos como congestión pulmonar en insuficiencia cardíaca, ahora se ha diferenciado en estos dos conceptos, en la sobrecarga de volumen y la redistribución vascular. Entonces, esta redistribución vascular se ha visto que por diferentes mecanismos se produce un aumento del tono venoso, por un infarto, por un cambio de medicación, por un aumento, una activación neurohormonal, lo que produce una vasoconstricción de los lechos, de los reservorios venosos a nivel periférico, como es el lecho isquémico, lo que causaría una redistribución venosa hacia los compartimentos cardiopulmonares, que ello causaría un aumento de la presión intravascular y con ello, pues, una descompensación de la insuficiencia cardíaca, aunque no haya una sobrecarga de volumen en ese paciente, que sería lo que habitualmente pensamos, que a nivel periférico, a nivel renal, se aumenta la absorción de agua y sodio, y por ello hay un aumento del volumen de agua en el organismo del paciente, y de ahí, pues, la base de la terapia diurética. Entonces, esta congestión, pues, se formaría de estas dos partes, una congestión intravascular y extravascular en función del mecanismo fisiopatológico. En el caso de la congestión intravascular, sería útil utilizar vasodilatadores aparte de esa terapia diurética. Como sospechamos una y otra, por la sobrecarga de volumen, sobre todo si es un paciente con edemas periféricos, podríamos encontrar la presión vesicular elevada y a nivel ecográfico, pues lo valoraríamos con una vena cava inferior dilatada, que no es el objeto de esta presentación, pero que es el hallazgo que encontraríamos en los pacientes, o el derrame pulmonar, el derrame pleural, perdón. Y en el caso de la redistribución vascular, de una congestión extravascular, serían pacientes principalmente con clínica de ortopnea, bertopnea, tercer ruido o las líneas B a nivel de ecografía pulmonar. Las aplicaciones de la ecografía pulmonar a nivel cardiogénico, que es en lo que nos vamos a centrar en esta presentación, sería el diagnóstico diferencial de una disnea aguda, ya sea cardiogénica frente a no cardiogénica, un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, de síndrome coronario agudo, o, bueno, ya metiéndonos en otros ámbitos, pues neumonía, incluso neoplasia, una atelectasia, etcétera. Y recientemente, con la aparición del COVID en nuestras vidas, pues tenía unos hallazgos
característico en la coloración pulmonar, que era esas condensaciones subpleurales. Entonces, vamos al kit de la cuestión, ¿ProBNP o ecografía pulmonar? Pues en un que ahora los kits no se ven. En un último artículo en 2021 por el Multibibliografía sobre este tema, publicaban estas curvas en la que se ve la relación de las líneas B con el ProBNP, en la que se ve pues esta correlación perfectamente lineal, de tal modo que más líneas B o a más ProBNP, el paciente tendría menor contenido de aire pulmonar y mayor de agua. Esta sería la conclusión. En los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, el número de líneas C evaluadas tiene una correlación positiva. El hecho de que esta técnica tenga una gran rapidez, que se realice en menos de 5 minutos, y tenga precisión, con una sensibilidad altísima y una especificidad más aún que la radiografía de tórax, la ecografía, la evaluación clínica y el ProBNP tiene una sensibilidad en torno al 80% y una especificidad en torno al 50%, pues lo hace como una técnica diagnóstica y evolutiva, pues bastante interesante. Y esto es otro kit, una placa de tórax, derrames pleurales a partir de 50 a 75 mililitros. En una ecografía pulmonar lo detectamos ya con 5 mililitros. Entonces, se ha visto que la congestión pulmonar antecede incluso a la congestión clínica, lo que pues favorece un diagnóstico precoz y por lo tanto un inicio de la terapia precoz. ¿Para qué nos serviría todas estas líneas B que puede pulmonar? Para monitorizar al paciente, a mayor línea B durante el ingreso hospitalario se relaciona con un mayor riesgo independientemente de la severidad clínica del paciente y además pues nos favorece el evaluar si tiene una respuesta a esa terapia vasodilatadora o diurética. Se ha visto que la reducción de la congestión de por esa patología pulmonar se relaciona con una mayor supervivencia a los 6 meses y un menor riesgo de rehospitalización en aquellos pacientes que al alta vemos que tienen menor número de líneas B, se ha comprobado que tiene un menor riesgo de reingreso de muerte prematura. Es decir, aquellos pacientes que tengan una menor congestión residual, pues irán mejor a aquellos que no tengan, ¿no? Y ahora sí, ya estoy convencido de formarnos en ecografía pulmonar, vamos a un poco dar las nociones de cómo realizarla, que como ya digo, es una técnica que tiene una curva de aprendizaje elevadísima y que en 2 horas se ha demostrado que podemos hacerla. ¿Cómo podríamos nuestro paciente para empezar? Pues a ser posible en decúbito supino, pero si no, pueden ser estación. Lo importante es que en los controles posteriores se realice siempre la misma postura para que sea fiable esa variación del derrame pleural o de anemia. La sonda se pondría en sentido longitudinal con el marcador, la bolita en sentido cefálico. ¿Y cuál sería la sonda que elegiríamos? Pues realmente podríamos hacerlo con cualquiera, aunque la que mayor evidencia tiene o la más cómoda sería la Comix o la lineal. En específico la Comix, en contexto del protocolo Blue, del ECOPAS, para no tener que andar cambiando de sonda, y tiene una profundidad de 10 centímetros, que sería la óptima para valorar estos hallazgos. En principio, con 3 puntos es suficiente. La región anterior superior del tórax, dividiríamos la clavícula a nivel medio, justo debajo, ese sería nuestro primer punto. Realizaríamos un barrido hacia abajo, ahí tendremos nuestro segundo punto, y del segundo punto saltaríamos al punto TLAP, que siempre hay que valorarlo, y la sonda habría que ponerla en oblicuo en sentido craneal, más o menos a la altura del diafragma. Básicamente, te vas al 2, te vas a la línea medio axial, y ahí, pues, buscas hígado, el punto en el que pasa de hígado a pulmón, que se ve claramente, vaya. En el ecógrafo, ¿cómo lo veríamos? Pues lo más superficial estaría en la parte superior de la pantalla, hacia más profundo, y lo que sería la muesca de nuestro ecógrafo sería lo más craneal, lo más superior a la derecha de la pantalla y viceversa. Los patrones en ecografía pulmonar son 5. Me voy a centrar en aquellos de la insuficiencia cardíaca, porque ya pues Luis ha hablado de las infecciones respiratorias. Pero los repasamos. Esto sería una imagen de un pulmón sano. En cualquier paciente tendríamos la piel con el tejido subcutáneo, las fascias musculares y el plano muscular en medio. Aquí encontraríamos lo que son las costillas, estas imágenes anecoicas, y entre medio de ellas, pues el intercostal con la línea pleural, característicamente con una línea hiperecogénica de unos 2 centímetros de grosor y
con un efecto de reverberación posterior como efecto del rayo de ultrasonido que impacta contra la pleura y da esa misma característica. En muchos pacientes, en el patrón de pulmón aireado, el pulmón seco, que sería el que tendríamos que en nosotros en principio, pues podemos encontrar también esas líneas A que expresa que el aire es el principal componente de ese pulmón, un 99% de ese pulmón es aire. Esas líneas A característicamente son copias de la línea pleural y más o menos tienen pues, la misma distancia entre sí y llegan al fondo de la pantalla. En principio os he puesto estos esquemitas aquí arriba a modo didáctico para poder repasarlo. Em, entonces, lo primero de detectar en todo paciente sería esa línea pleural y su deslizamiento. En la presentación sale un movimiento que es más fácil de aprender, pero como no hemos podido ponerlo, este sería con una señal de Coleman, sería el signo del murciélago, en el que pues las orejas del murciélago serían la costilla y entre medias pues estaría la línea pleural. Lo normal es ver que esa línea pleural se va moviendo con la inspiración y causa un efecto como de hormiguillas, como de o algo así. Y veníamos que con la respiración del paciente, que es un paciente que no tiene apnea, que no tiene ningún instrumento medio, pues esa línea pleural se va desplazando con ese hormigueo. Eso es lo primero a detectar en todo paciente. Si utilizásemos la sonda lineal, veríamos el signo del avestruz, la iris es el deslizamiento pleural, y básicamente los ojos del avestruz pues, serían la costilla y entre medio del pico pues sería la línea pleural. Una vez que vemos esa línea pleural, tenemos dudas de si tiene ese hormigueo, de que se está deslizando correctamente, activaríamos el modo M, que sale en una M en el ecógrafo, se pulsa 2 veces, nos saldría esta línea, y al pulsar la segunda vez nos saldría esta imagen, que clásicamente pues, se ha visto como el patrón en orilla de playa, que sería, pues, las estructuras superficiales serían como las olas del mar, la orilla sería la línea pleural y lo que sería el parénquima pulmonar conformaría la harina de playa y el pulmón sano. En el momento en que el paciente tiene unión motora, tendríamos el punto pulmonar que pasaría de esa harina de playa a un código de barra, es decir, en vez del hormigueo ese vemos líneas como si fuera un código de barra. Y eso sería subjetivo ¿vale? Más imágenes de líneas A. Entonces, voy a ir poniendo estas micropíldoras pues, para tener claros los patrones. Un pulmón sano, un pulmón aireado normal, sería aquel que tiene estas líneas A con el signo de la cortina, que es el paciente respírame profundamente y vemos cómo ese pulmón se va moviendo y que esa línea pleural se va deslizando. El patrón intersticial o el pulmón húmedo, que es el principal hallazgo de la medicina cardíaca, ¿no? Junto con el derrame pleural, sería aquel principalmente caracterizado por las líneas B. Estas líneas B tienen como características que son líneas que surgen de la línea pleural, que tienen que llegar al fondo de la pantalla y que borran las líneas A si las hubiera. Se dicen que son como si fueran rayos láser. Y estas líneas B pues, se realizan también con la respiración del paciente. En principio, estas líneas B no tienen por qué ser, edema pulmonar, no tiene por qué ser líquido, también puede ser seca, de fibrosis, porque al final líneas B lo que nos está hablando son de los septos interlobulares, ya sea que estén más engrosados por el líquido o por una fibrosis. Pero en principio, cuando estas líneas B surgen de una línea pleural que es regular, sugiere más que son datos de insuficiencia cardíaca. Pero como digo, no son específicas de ello. En principio, en aquel paciente que tenga más de 3, 5, depende de la bibliografía, ponen 3 o 5, pues sugiere un edema leve y cuando está por encima entre 15 y 30 sería edema moderado y más de 30 sería edema grave. Entonces, lo que estamos valorando es en los pacientes que tengan más de 30, pues se consideraría un edema grave y es para el hospital. Entre 15 y 30, pues se podría valorar de un diagnóstico clínico de pacientes y dejarlo en casa y ir monitorizándolo estrechamente o se envía para el hospital. Más imágenes de líneas B. Es muy importante diferenciar las de las líneas Z, que son aquellas que se parecen a las líneas B, pero que se cortan a mitad de la pantalla. Ya son líneas que no tienen ninguna significación clínica. ¿Vale? Sería el balance aire-agua está alterado por la presencia del líquido en el intersticio en los alveolos.
Entonces, patrón intersticial pulmón húmedo, línea F, tener una región pulmonar y síndrome intersticial alveolar. Em, vale, esta línea F, lo normal es que la valoremos así, como lo hemos visto, líneas perfectamente lineales que llegan a tamaño de pantalla, pero cuando hay muchas líneas B, puede que se hagan coalescentes y esto pues sugiere una mayor cantidad de agua en el pulmón, puede que de aire y con ello pues, mayor gravedad del paciente. ¿Cómo valoraríamos esto? En vez de contar las líneas B, lo podríamos, sería el 100% sería lo que en esa región del el pulmón que vemos, en ese plano, en esa región pulmonar, el 100%, pues en función de si pues, la mitad sea todo el nivel, pues 60% así. En función de ello, pues lo dejaremos descrito para hacer un control evolutivo. El patrón de derrame cerebral sería el siguiente. Característicamente veríamos una imagen anecoica a nivel, sobre todo, del clítoris, en las zonas más declives, y veríamos aquí la imagen de lo que sería el hígado con la línea pleural, la imagen anecoica y ahí el pulmón atelectasiado, lo que se denomina signo de la medusa o el signo de los pseudópodos. Estas son más imágenes, sería cuando la composición del espacio subpleural es el 100% del hígado. Vemos ahí como está el pulmón atelectasiado. Vale, que estos eran vídeos, pero bueno, más imágenes. Más imágenes del derrame pleural. Entonces, básicamente sería imagen anecoica, que puede llevar consigo el signo de la medusa o el sinusoide o no, no tiene por qué, en función de la cantidad de líquido que haya libre. ¿Vale? Y ya el patrón de consolidación sería característicamente un patrón que se denomina signo del tejido. Sería una imagen parecida a la que veríamos con el hígado, con el vaso, en, bueno, en diferentes puntos del parénquima. Hay veces que vemos esos puntos más hiperecogénicos, que pueden ser puntiformes o más lineales, que sería lo que en una radiografía verbal vemos como un broncograma aéreo, que es como más sugestivo de que eso es una condensación. Pero característicamente eso, vemos pulmón sano y en un punto, asociado o no a derrames, veríamos un signo del tejido que sería más parecido al hígado. ¿Vale? Esto sería una condensación oral, característica del COVID. Y hay veces que en los pacientes que tienen una infección empírica, lo único que vemos de desarrollarse esa línea P es un engrosamiento de la línea pleural. Digo que es más de 2 milímetros, pero normalmente a ojo se puede valorar la diferencia entre esa línea B y esa línea B que está más desfasada. Aquí más imágenes del derrame pleural asociado a la condensación, y aquí igual, lo que pasa es que esto era una imagen en movimiento. Siempre pues tenemos que decirle al paciente que colabore y que respire para siempre valorar mejor esa imagen de movimiento. Entonces, patrón de consolidación, signo definido con o sin programa aéreo. Esto sería un resumen de todos los patrones que hemos visto. Lo dejo ahí a modo. Entonces, ¿cuál sería el protocolo? El protocolo basado en esto, pues lo valoraríamos la línea pleural. ¿Tiene un tratamiento pleural? Pues ya, el tratamiento pleural. Que no, pues valoraríamos, sería en el modo M, llamaríamos que en neumotora, que tenemos ese código de barra, que no tenemos singularidad de talla, y configuraría en neumotora. Eso se quedará ahí. En el caso de que sí que tengamos prueba, tenemos que continuar el protocolo, valoraríamos si hay un del tejido, una perforación, o una sospecha de consolidación, si tenemos un broncograma aéreo, pues podría ser una neumonía o una atelectasia. En el caso de que no veamos una consolidación, valoraremos la presencia de la línea B, que no hay línea B, pues se descarta el edema agudo de pulmón y tenemos que valorar pues otras patologías. En el caso de que si las veamos, si son bilaterales, lineales, regulares, o de edema agudo de pulmón, si es solo de un pulmón, tiene otras características, pues podría ser una neumonía focal, una neumonitis, un montón de patologías. ¿Vale? Esto es un resumen rápido. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta ecografía pulmonar? La inocuidad para hacer un estudio evolutivo del paciente, un control y un seguimiento de esa congestión pulmonar, pues
se evita la radiación y no es invasivo, se puede hacer a pie de cama, lo cual es más cómodo para nosotros, tiene un bajo costo y tiene una curva de aprendizaje corta. Y a pesar de todo lo que se ha visto en otras ecografías, a nivel abdominal, a nivel a nivel cardíaco, esta sí que tiene una variabilidad intra observador menor del 5%. Los inconvenientes, pues la ventana acústica, aquellos pacientes obesos o aquellos pacientes que simplemente tienen una mala ventana acústica, pues nos va a costar más valorarlo, como un paciente con un enfisema subcutáneo, y bueno, que a pesar de todo, pues nos tiene que operar entretenimiento. Entonces, como conclusiones, pues tendríamos que los signos de la congestión significaría que tiene una baja sensibilidad y esto supone un infradiagnóstico de esta patología, por lo que en la ecografía pulmonar es una técnica bastante eh, con bastante fiabilidad para valorar esta congestión y diagnosticarlo precozmente y tratarlos con ello con mayor rapidez, con ello pues intentando disminuir las hospitalizaciones y la comorbilidad y la mortalidad asociada a esta técnica. Es una técnica precoz y eficiente que ya se forma parte de las recomendaciones actuales de la Sociedad de Cardiología para el manejo de la insuficiencia cardíaca. A nivel internacional se ha visto que en medicina de familia pues, es una técnica fiable y el número de líneas P tiene una correlación significativa con los valores de ProBNP. Pues aquí os he dejado, como mi compañera Laura, uno para llevarnos a casa, todos esos patrones para poder revisarlo de manera rápida y eso sería todo.